Estados Unidos reitera su alerta de no viajar a Venezuela por peligros para sus ciudadanos. Maduro encarcelará a estadounidenses sin justificación ni debido proceso. El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró el lunes a sus ciudadanos sobre los riesgos que corren aquellos que viven o viajan a Venezuela. Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro aviso de viaje para Venezuela es el nivel 4, no viajar, debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela, indica el departamento en un comunicado. En el texto, Estados Unidos advierte sobre el peligro al que están expuestos los ciudadanos estadounidenses que planean visitar dicho país y que por alguna razón terminan siendo detenidos. Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso, acotaron. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela, concluyó el Departamento de Estado. Recordamos a los ciudadanos estadounidenses que nuestro aviso de viaje para Venezuela es el nivel 4 no viajar debido al peligro para los estadounidenses que viven o viajan a Venezuela. Maduro y sus representantes han demostrado que detendrán y encarcelarán a ciudadanos estadounidenses que ingresen a Venezuela sin justificación ni debido proceso. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Venezuela, y familiares de adolescentes presos en Venezuela piden intervención de UNICEF, no hay nada que los incrimine. Familiares de un grupo de adolescentes detenidos en el contexto de manifestaciones postelectorales en Venezuela pidieron este lunes a la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, intervenir frente al Estado para pedir su liberación inmediata. Solicitamos respetuosamente la intervención de UNICEF para garantizar la liberación inmediata de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran detenidos arbitrariamente y en condiciones que vulneran sus derechos humanos, dice un documento que una docena de familiares entregó en la sede de UNICEF en Caracas. De 164 adolescentes arrestados tras la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, 68 siguen detenidos, con imputaciones por terrorismo e incitación al odio. Las manifestaciones opositoras dejaron 27 muertos, 2 de ellos militares, y más de 2.400 detenidos. Los padres, que sostienen que a sus hijos se les ha negado defensa privada y acceso a los expedientes, denuncian que los detenidos han sido víctimas de malos tratos, para forzarlos a declarar que habían sido contratados por la oposición en medio de las denuncias de fraude electoral. No hay nada que los incrimine, dijo Caterine Martínez, madre de una joven de 17 años detenida en Valencia, Centro, tras haber enviado en un grupo de WhatsApp mensajes y memes sobre la situación política. Señor presidente, tenga piedad, por favor, usted también es padre, tenga piedad de estos niños que ustedes saben que no son terroristas, pidió Martínez. Los familiares también pidieron autorizar la visita de un equipo de UNICEF a las cárceles para constatar las condiciones de reclusión y brindar atención médica y psicológica. Que por favor nos ayuden, que se aboquen, ya que se le han violado todos los derechos a los adolescentes, indicó Nérida Ruiz, madre de un joven de 16 años detenido en Caracas tras el saqueo a un local de motocicletas en medio de las manifestaciones. Niega la participación de su hijo en el incidente. En otras noticias, ya hay una gran caravana migrante, venezolanos se apuran para llegar a Estados Unidos antes de las elecciones, con el objetivo de llegar a suelo estadounidense antes de las elecciones del 5 de noviembre en ese país, una nueva caravana migrante partió desde el sur de México. Los temores ante el endurecimiento de las políticas migratorias han precipitado el recorrido de este grupo conformado mayoritariamente por venezolanos, cubanos y colombianos. Por otra parte, Nicolás Maduro dice que Elon Musk está formando a los jóvenes para el fascismo. Nicolás Maduro aseguró este lunes que el magnate sudafricano Elon Musk está formando a los jóvenes, a través de la red social X, para el fascismo, el nazismo, para la desconfiguración familiar. Para qué democracia estamos formando a los futuros ciudadanos, a los futuros de Venezuela. Yo sí les puedo decir, Elon Musk los está formando para el fascismo, para el nazismo, para la desconfiguración familiar. Elon Musk por aquí, teléfono móvil,
está formando a millones de hombres y mujeres de la humanidad, dijo en su programa de televisión semanal, sin mostrar pruebas de su afirmación. Maduro sostuvo que en la actualidad los niños se forman a través de los videojuegos, de las computadoras portátiles, donde encuentran el modelo de violencia, para matar, para masacrar. En otras noticias, Venezuela entra en era de terror bajo el creciente poder de Diosdado Cabello. El recién nombrado ministro del Interior, Diosdado Cabello, trata de congraciarse con un niño en una aparición pública que pretende mostrar un rostro más blando del régimen bolivariano, y con una sonrisa le ofrece llevarlo hasta su casa, ante lo que el muchacho, claramente asustado, pregunta, ¿se van a llevar a mi mamá? Cabello, acusado por Estados Unidos de ser uno de los principales jefes del denominado Cartel de los Soles, es actualmente uno de los principales artífices de la ola de arrestos que ha conducido al arresto de cientos de venezolanos. Diosdado Cabello definitivamente es la persona que tiene ahorita el poder, dijo el asesor político venezolano Esteban Gervasi. Diosdado controla la Agencia de Inteligencia Civil y la Agencia de Inteligencia Militar y es el que está al mando sobre el régimen de terror que se está apoderando del país. Más de 2.000 personas han sido arrestadas en las últimas semanas bajo el proceso de transformación emprendido por el régimen luego que el gobernante Nicolás Maduro fuese denunciado internacionalmente de pretender mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según medios locales de comunicación, el régimen ha detenido a más de 160 menores en medio de la ola de represión. Pero no todos los detenidos en la última ola represiva son opositores o manifestantes que protestaban el presunto robo de las elecciones de julio, sino también funcionarios del propio régimen. Durante el fin de semana los venezolanos vieron la denuncia de que 65 empleados de la estatal Petróleos de Venezuela, PSA, se habían sumado a la ya extensa lista de arrestados. Y el lunes noticias comenzaron a circular que entre los detenidos se encuentra el exministro de Petróleo y exministro de Industria y Producción Nacional, Pedro Tellechea. Los arrestos en PSA se producen en medio de señales de que la estatal petrolera había comenzado a reducir los envíos de crudo y combustible a Cuba, en una situación muy similar a la registrada en los días previos a la cruzada anticorrupción que eventualmente condujo a la salida del cargo y eventual arresto del exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Pero en lo que quizás pudiera tener mayor impacto es que entre los arrestados también se encuentra un significativo número de integrantes de las Fuerzas Armadas. En un país donde las cortes son solo órganos de control del régimen, la ciudadanía no puede defenderse de ser arrestado arbitrariamente. Solo basta con que se le encuentre en su celular algún mensaje de las redes sociales vinculado a la oposición venezolana, o a su líder, la dirigente María Corina Machado, para ser trasladado hasta un calabozo para luego ser sometidos a torturas para extraer alguna confesión artificial, advierten organismos de derechos humanos. Gervasi dijo que Cabello y Maduro actualmente no tienen más alternativa que convertir a Venezuela en una versión tropical de Corea del Norte. Ellos no tienen actualmente a dónde ir. Las versiones de que Maduro eventualmente va a negociar su salida no tienen fundamento, porque Maduro sabe que si lo agarran negociando lo matan, dijo Gervasi, explicando que de cierta manera el gobernante es un rehén de la multisectorial organización criminal que gobierna Venezuela. Y si Maduro lograra irse del país, le quitarían todas sus propiedades y matarían a todos los familiares en Venezuela, agregó. Maduro y su esposa Cilia Flores no se pueden ir, dijo Gervasi. Tamara Sujú, directora ejecutiva del Kasla Institute, organización de derechos humanos que por años ha llevado un estrecho seguimiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por integrantes del régimen, dijo que el miedo en Venezuela está actualmente llegando a niveles nunca antes vistos. Haciendo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, la Fiscalía del régimen dijo que entre los distintos delitos cometidos por Tellechea se encuentra la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y siguiendo con los escándalos de corrupción, el tan famoso escándalo de corrupción en el gobierno de España hunde a millonarios venezolanos vinculados con Maduro. La Unidad Central Operativa,
UCO, de la Guardia Civil Española sigue acumulando expedientes con tufo a socialismo del siglo XXI y el impacto se siente en las bases del gobierno de Pedro Sánchez. La figura clave en la trama de corrupción es el empresario Víctor de Aldama, líder de una poderosa red que pagó sobornos al asesor del ministro de Transporte, Koldo García, para vender mascarillas a la administración pública durante la era del COVID-19. La información más reciente develada por la prensa ibérica menciona a 3 millonarios venezolanos como gestores para la compra de un inmueble para el exministro José Luis Ábalos, Enrique Rodríguez Guillén, Diana Caterine Cortés y Rafael Alfredo Chirino. El expediente judicial indica que de Aldama se manejó con aproximadamente 180 millones de euros, según OK Diario. Rodríguez Guillén es nada menos que el presidente de la compañía Suelopetrol, quien de acuerdo con las pesquisas participó en la adquisición de un chalet para Ábalos. Esta empresa es socia de la estatal Petróleos de Venezuela, PSA, en la operación de yacimientos petrolíferos de crudo en Venezuela y tiene una participación del 40% de Petrocabimas, en el estado Zulia, precisa su portal web. Aldama y su socio Claudio Rivas acabado en prisión. A través de Suelopetrol se formalizó el contrato para la compra del chalet en Andalucía que sería utilizado por Ábalos el 1 de marzo de 2021. Conexiones. Rivas, según los expedientes, buscaba obtener una licencia que le permitiera operar en el sector de hidrocarburos sin el impuesto al valor agregado, IVA. Para ello, le solicitó a Aldama que intercediera con sus vínculos en el gobierno socialista para facilitar la concesión de dicho permiso. Fue en ese momento cuando, supuestamente, entró en escena su relación con Ábalos, al que prometió un chalet en la lujosa urbanización La Alcaidesa. Para poder pagar el inmueble, según el medio, Aldama contactó con venezolanos afines al gabinete de Maduro. Según el medio citado, Aldama se puso en contacto con Alfredo Chirino, director del despacho de la presidencia de la AN de mayoría opositora en 2016, vinculado con el comercio de oro y diamantes. Este último fue el nexo entre Aldama y Rodríguez Guillén y Cortés. Piedad, la secretaria de Aldama, logró encontrar el inmueble que él deseaba que los venezolanos adquirieran. Supuestamente, Enrique José Rodríguez abonó 6.000 euros por el contrato de arras, pero, a las pocas semanas, decidió retirarse de la transacción. Tal y como recoge el medio, en ese instante, Claudio Rivas, socio de Aldama, asumió el liderazgo de la compraventa. El 19 de abril de 2021, transfirió 52.500 euros mediante una de sus firmas. Se trata de Nestomega Trade, una empresa pantalla cuya sede está registrada en el centro de negocios de la calle Juan Bravo en Madrid. Trato de favor a Aldama. Tanto Aldama como Rivas ingresaron juntos y fueron ubicados en la misma celda. Esto, desde su llegada a finales de la semana pasada, inicialmente en el módulo de ingresos. Posteriormente, fueron trasladados al módulo 4, reservado para internos preventivos. En particular, Aldama y Rivas se encuentran en la celda 14 de la primera planta, según el digital antes mencionado. En otro contexto, la Embajada de Venezuela le cobra a sus ciudadanos casi $1.000 por sacarlos del Líbano en medio de la guerra. Las principales víctimas son mujeres que lo perdieron todo y la embajada no ha demostrado eficiencia para gestionar la crisis. Según el testimonio de varias de las víctimas de la guerra que esperan ser repatriados a su país natal. Sáquenos de aquí por favor, dice una de las mujeres que teme identificarse. Un caso a comentar, es el de Eneisa, ella está fuera del Líbano, pero su esposo sigue atrapado en medio del caos de la guerra, me he dirigido, por correo electrónico y por las redes sociales, y no obtengo respuesta para la salida de mi esposo. Lo que sé es que están atendiendo presencialmente y muchos de nosotros no podemos, porque no tenemos los recursos, bien sea porque el camino es peligroso o porque estamos muy alejados de Beirut. Aunque sus vecinos murieron, su esposo y el resto de la familia lograron irse vía Siria y meterse en un refugio. Es un estado de sobrevivencia y ellos están en riesgo cada hora de perder la vida.
Destaca Neisa que somos más de 2.000 venezolanos en el Líbano y le solicitamos a la embajada que activen un link para poder registrarnos sin tener que ir personalmente a la embajada. Muchos no han podido ir porque ha sido difícil, no tienen recursos o están en ciudades muy alejadas. Solicita que se habilite por parte del gobierno venezolano vuelos humanitarios, que se agilicen los trámites ante la embajada de Beirut y que podamos retornar a nuestro país sanos y salvos, porque muchas personas se están enfermando por los gases tóxicos y están muriendo. Al reclamo de Neisa se suman decenas de venezolanos que, en conversación con Infobae, reclaman la atención del embajador de Venezuela en el Líbano, general en jefe, Jesús Gregorio González González. Muchos venezolanos manifestaron su temor a declarar por las consecuencias que puede traerles exponer la situación que viven por la guerra y por la inacción de la embajada. Una mujer, que vive al norte del Líbano, se ha convertido en vocera de mujeres venezolanas criollas casadas con hombres libaneses las cuales viven en el sur del país. Están pasando lo peor para una mujer, esposa y madre de menores. A algunas se les derrumbaron sus viviendas, a otras se les murió el marido quedándose desamparadas con hijos menores. Asegura que algunas de esas mujeres, con el bombardeo solo salieron con la ropa que tenían puesta, sin poder siquiera sacar sus documentos personales. Están refugiados en colegios sin obtener ayuda por no tener sus pasaportes. Y muchos otros casos parecidos. La embajada de Venezuela en el Líbano está obstruyendo, no ayudando. Incluso a los que logran llegar a la embajada pidiendo renovar o actualizar sus documentos o los de sus hijos, para poder salir del país, les solicitan muchos papeles, todos firmados por los ministerios exterior e interior, lo que es imposible para quienes no pueden moverse por el bombardeo y no tienen dinero para esos gastos. Parece que no quieren ver que estamos en guerra y los muertos son miles. Estamos sintiendo que los venezolanos en el Líbano están siendo castigados por la embajada y no sabemos por qué. Relata que hicieron un viaje al que llamaron humanitario, en que centenas de personas se anotaron, pero solo subieron 37 personas al avión. La mayoría no pudo viajar porque los nombres los escogió la embajada y otros porque el costo del pasaje fue de $920 por mayores de edad y $520 por mayores de 12 años. Después supimos que ese viaje fue programado por la embajada de Siria, aunque la embajada del Líbano publicó los videos diciendo que fueron ellos los que hicieron ese viaje, que según los que lograron viajar fue muy doloroso y angustioso. Manifiesta su impotencia por no poder hacer más por las mujeres venezolanas que están al sur del país. Nadie puede llegar ahí para poder ayudar. En mi zona llegaron muchos desplazados y los hemos refugiado, pero los venezolanos no pudieron salir. Hay varias familias venezolanas afligidas, sin recursos, sin papeles, sin dinero. Y no cuentan con su embajada. Alguien debe llegar a esas familias venezolanas y sacarlas del sur y hacerlas viajar a sus tierras. Lamentablemente estoy con las manos atadas y me duele mucho que compatriotas estén pasando por todo eso, dice para finalizar. En noticias internacionales, puntualmente, las que tienen que ver con las elecciones presidenciales en Estados Unidos dentro de pocos días, en los estados del Muro Azul, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ya a 14 días de las elecciones presidenciales, existe preocupación sobre si Kamala podrá asegurar esos 3 estados. De acuerdo con analistas de NBC, hay una posibilidad de que este año solo 1 o 2 de esos estados se mantengan demócratas, mientras que Wisconsin o Michigan podrían ceder ante Donald Trump, lo que complicaría alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar. El dólar estadounidense también ha encontrado impulso en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Pues los traders apuestan a que un segundo mandato de Donald Trump podría ser un total acierto para el dólar debido a sus propuestas de políticas arancelarias e impositivas, por lo que las elecciones son el foco principal en la economía del país. En los 7 estados en disputa que podrían determinar quién ganará la carrera de 2024, Harris y Trump se mantienen casi igualados, sin que ninguno de los candidatos supere al otro por un promedio de 2 puntos. La candidata demócrata sigue liderando en intención de voto en todo Estados Unidos, pero el sistema electoral obliga a ganar en un número determinado de estados,